Bueno, continuaremos entonces con las definiciones de lo que es salud y enfermedad. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, entonces voy a volver a compartir la pantalla. Estábamos aquí, ¿no es cierto? Una vez que la OMS ha dado la definición de salud, se pueden identificar tres variables. Estas tres variables son las que van a conformar el concepto que hemos hablado en la anterior reunión, y va a ser el bienestar, tanto físico, mental, como social. Lo que es enfermedad y acción. Y estos dos son los que van a dar la carga conceptual de la definición. Dentro de lo que se habla en la salud, existe el término de bienestar. ¿Qué quiere decir bienestar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué entienden por bienestar? A ver, Stephanie. Bueno, doctora, yo considero que bienestar puede ser tal vez que una persona no adolece de alguna enfermedad, como usted decía, psicológica o social, algo así. Exacto, bien. Para hacer las definiciones, nos vamos a basar en las experiencias de la vida, los términos y definiciones que siempre nos va a regir por la Organización Mundial de la Salud y también por la Real Academia Española, ¿no es cierto? Entonces, como dice la definición de la OMS, dice bienestar, tanto físico, mental como social, ¿no es cierto? Entonces, cuando se agrupa en la definición, en la misma definición de salud, también el concepto de enfermedad y de afección, estos conceptos van a estar separados por una conjunción que va a ser o por la cual. Entonces, esta definición, esta simple palabra, va a marcar una diferencia. Cuando hablamos de bienestar, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, va a definir a bienestar como buen funcionamiento. Bienestar puede estar también como provisión de recursos, y bienestar también como vida holgada. Entonces, en este caso, en la Real Academia Española, se va a reconocer el funcionamiento como la acción y efecto de funcionar. En este caso, la propia definición del bienestar va a estar relacionado con un buen funcionamiento, con la actividad somática y psíquica de una persona.
Entonces, a partir de aquí, vamos a relacionar el concepto de buen funcionamiento somático con un buen funcionamiento físico y a su vez con un buen funcionamiento del cuerpo. Estas tres, el funcionamiento físico, mental y social, estos tres cuando están en equilibrio nos van a dar como resultado lo que es la salud. Pero también cuando decimos salud, nos referimos a la otra definición que nos da la Real Academia Española, que va a ser la vida holgada. ¿Qué quiere decir vida holgada? ¿Qué entienden por vida holgada? A ver, a ver, a ver, a ver. Manitos, manitos, participación. ¿Qué quiere decir vida holgada? ¿No hay? ¿No hay ideas? A ver, voy a preguntar a todo aquel que tenga la cámara apagada. Voy a empezar por... todos quieren participar. A ver, Stephanie Karina. Stephanie Karina Sánchez. Sí, doctora. ¿Qué quiere decir vida holgada? ¿Qué entiendes por vida holgada? Bueno, es que entiendo de dos maneras. A ver, Una puede ser donde la persona pueda, eh, tal vez, no sé, ser feliz, ya. ya. No sé. Ser feliz, perfecto. A ver, Américo Muruchi. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo creo que es vida holgada, es que esa persona vive cómodamente con mucho dinero. Ya. Vive cómodamente con mucho dinero. A ver, aquí está mi amiga Wara. Wara Sea. Sí, doctora, ¿Qué quiere decir vida holgada? tiene un bienestar económico. Ya, un bienestar económico. A ver, Daniel Oropesa. Sí, doctora. ¿Qué quiere decir para ti vida holgada? Eh, Se le podría definir como vivir cómodamente con suficiente dinero, por así decirlo, doctora. Ya, ya. Bueno, como ustedes han podido escuchar, vida holgada, primero que tienen definiciones o percepciones muy subjetivas, ¿no es cierto? Es lo que uno considera, uno se va a ir a la parte económica, bueno, la mayoría ha ido a la parte económica, la otra al aspecto de la felicidad, que es un estado más psicológico. Entonces, va a ser, como ustedes han percibido, una sensación subjetiva y va a ser propia de cada uno, ¿no? Entonces, no puedo poner una definición específica porque cada uno va a tener su forma de percibir, su forma de definir esta situación. Entonces, en ese entendido, la vida holgada podemos definirla tal vez desde un punto de vista que uno tenga que estar en armonía con uno mismo en relación con el exterior. Entonces, desde este punto de vista, la vida holgada, podemos decir
que viene a ser un bienestar que va a quedar conformado por un buen funcionamiento. Primero, físico, mental y social. La provisión de recursos, la sensación de la persona de vivir bien. Esto entonces nos daría lo que viene a ser una vida holgada. Ahora, hablamos de la provisión de recursos. La provisión de recursos, que también es una base fundamental, se basa únicamente con el aspecto laboral, el desempeño tal vez laboral de cada persona, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar desde cualquier punto de vista una definición de salud. Ya hemos definido de forma general lo que es salud. Entonces, ¿qué viene a ser enfermedad? ¿Qué viene a ser la enfermedad? Antes de pasar a la enfermedad, cuando hablamos ¿les sale este aviso a ustedes, chicos, el que estoy marcando? ¿Les sale este avisito? Sí, licenciada. Sí, doctora. ¿El audio? No de la imagen. ¿Del audio les sale? No, ¿no ve? No, no, doctora. Ya, lo que pasa es que a mí me sale que tendría que apagar la cámara para que ustedes tengan un mejor audio, que me escuchen mejor. A ver, ahora sí. A ver, en esta imagen que ustedes ven, antes de pasar a la enfermedad, todo este ámbito físico en cuanto a lo que es geografía, clima, que viene a ser el ambiente, lo social, familiar, laboral y otros entornos que vienen a ser lo político, van a marcar para un ser humano un estilo de vida. Este estilo de vida tiene que estar en relación con la forma genética, ¿ya? Entonces, todo esto nos va a dar un ámbito de salud para el ser humano, ¿no? Mientras todos estos estén en equilibrio, sin interferir el uno con el otro, va a ser un determinante de la salud. Este esquema ha sido propuesto por Delgado Rodríguez en lo que son los conceptos de la salud pública. En este caso, si se dan cuenta, existe una mayor relevancia entre lo que es los factores ambientales en relación al aspecto genético, ¿no? La parte ambiental tiene mayor hincapié en lo que es la parte genética. Y esto es porque estos ámbitos, entre lo que es el ambiente, la parte física, geográfica y el clima, son considerados fáciles de modificar. Son modificables. Ya más que los genéticos no se los puede modificar. Por lo tanto, el significativo de lo que es salud va a estar relacionado también con el entorno del individuo y el estado de lo que es la relación salud-enfermedad. Ahora sí pasaremos a lo que es la definición de enfermedad. A ver, ¿qué entienden ustedes por enfermedad? ¿Quién me dice? Nada. Licenciada, Perdón. es un estado de deterioro del organismo. Ya. Bien, ¿alguien más? Hablamos de... Doctora, Sí. se podría decir que es una alteración tal vez
del organismo, ¿no? Que es el mal funcionamiento, que es de lo normal. Ah, bien. ¿Quién más? Doctora, también puedo acoplar en que se puede dar cuando nuestras defensas bajan tal vez por el clima y también por la mala alimentación que nosotros consumimos. Exacto. Bien. ¿Algo más? A ver. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, siempre nos vamos a basar en la OMS, va a definir a la enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos. Y esta evolución es más o menos previsible. Entonces, si se dan cuenta, es algo relacionado más o menos a lo que ustedes han mencionado. En algún texto, en otros textos, otros autores plantean que si la salud es un equilibrio biológico, psicológico, social, la enfermedad viene a ser el desequilibrio tanto físico, psicológico o social, que viene a ser como esto, ¿no? Una alteración. Si partimos de la definición de la OMS, vamos a extraer dos elementos. Estos elementos van a estar interrelacionados entre sí, pudiendo estar presentes o no, tal vez uno solo o ambos en el proceso de la enfermedad. Por un lado tenemos, en cualquier patología, vamos a tener primero el signo. ¿Qué viene a ser el signo? ¿Qué viene a ser el signo, chicos? Puede ser, doctora, aquello que el paciente refiere. Claro, obviamente es algo que refiere, pero hay algo más por ahí. A ver, piensen. Doctora, ¿puede ser algo que se identifica durante un examen físico? Igual. Sí. Pero es algo Doctora, ¿qué es visible? exacto, es visible. ¿Qué más? Algo muy importante que diferencia del síntoma. Bueno, el signo, como dicen a sus compañeras, es visible, va a representar el inicio o la señal de algo. Como por ejemplo, cuando nos estamos resfriando, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué signo tiene? Que pueda ver el otro. Fiebre, doctora. Pero la fiebre no puedes verla. El estornudo. El estornudo. Después, Tos. Tos. los poros tapados, la nariz. el fluido nasal, ya. Entonces, este signo o el signo en cualquier enfermedad tiene que ser medible y por lo tanto al medir es valorable, ya no es subjetivo. En cambio, el síntoma es algo que solamente el paciente lo siente, lo percibe y lo manifiesta, pero que nosotros no lo vemos, ¿no es cierto? Entonces, el síntoma viene a ser la manifestación
reveladora de una enfermedad. Y esto, como les repito, es subjetivo de cada persona. Entonces, estas dos son las características de la enfermedad, el signo y el síntoma. Pero también tenemos la afección. Entonces, aquí vuelve la Real Academia Española, que va a equiparar el término de afección con un sinónimo de enfermedad. Y esto va a ser como una cuarta acepción. En una quinta se va a establecer como una impresión que hace algo en otra cosa. O sea, que va a causar una alteración o una mudanza. En este caso, la presencia de los virus, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se relaciona con las ciencias de la salud, equiparando el término de afección al de secuela. O sea que el trastorno o lesión que queda después de una curación de la enfermedad o un traumatismo y como una consecuencia de ello. Entonces, la afección se va a equiparar o igualar a lo que es una secuela, o sea, lo que queda después de una patología o de una dolencia. Ahora, ¿qué es dolencia? Ya he dicho la palabra clave, dolencia. ¿Qué viene a ser dolencia? Dolor, ¿Qué más? un dolor que podemos presentar cuando nos chocamos ¿Mm? o cuando, bueno, cuando sufrimos un accidente. Ya, pero no solamente un accidente. También en lo emocional. Exacto. Entonces, dolencia también se relaciona a la definición de enfermedad y también de afección. Entonces, la dolencia va a ser la indisposición, la enfermedad misma, o como decimos, el achaque. ¿No ven? Dicen, ahí son los achaques de la edad. En este caso vienen a ser las dolencias de la edad, que son características, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en lo que es la enfermedad, si hacemos la relación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vemos una zona neutra, ¿no?, de la que podemos encontrarnos en este momento, y la flecha que se dirige hacia la derecha, donde nos habla de una salud óptima, que viene a ser salud positiva, y la flecha a la izquierda, donde nos habla de la pérdida de la salud, que viene a ser la enfermedad, y en lo posterior una muerte prematura. En este interín vamos a hablar de la capacidad de funcionamiento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la relación que puede existir entre lo que es la salud y la enfermedad van a estar descritos en un lenguaje natural como la representación formal de la relación entre ambas definiciones. Lo que viene a ser el concepto de la salud y el concepto de salud-enfermedad. Considerando desde el punto de vista de salud, el concepto de salud, más bien dicho, y las variaciones que conlleva, va a haber un debate en torno al estado de enfermedad de un individuo. Entonces, de aquí surge otro autor llamado Milton Terris, que después de cuestionarse el concepto de la salud
que ha sido propuesto por la OMS, propone una relación de continuidad entre salud y enfermedad, que es este proceso mismo que estamos viendo en esta flecha de ambas direcciones, en ambos extremos, donde este extremo va a ser una salud óptima y en este otro la muerte inminente, pero que sea de carácter prematuro. Entonces, en este viaje, diremos así, entre los dos extremos de estas dos flechas, va a transcurrir o va a pasar el ser humano entre ambos polos, de una salud óptima a una muerte prematura, o antes de llegar a la muerte prematura, a la pérdida de la salud. En relación al polo donde dice la salud óptima, en este vamos a encontrar un mayor nivel de funcionalidad. Como dice salud óptima, es que se refiere a que todos los sistemas van a funcionar de forma favorable. Entonces, va a decrecer el extremo opuesto que va a ser la muerte. Si tomamos en cuenta los determinantes de la salud, de esta definición, de la definición que hemos hecho de la Organización Mundial de la Salud, se va a desprender esta complejidad que les acabo de describir, con muchos factores que van a interactuar para determinar la condición de salud o de enfermedad. Y para esto volvemos al círculo que hemos visto hace instantes, donde vamos a ver que la situación ambiental tiene un mayor poder, diremos, sobre el aspecto genético, que va a influenciar sobre el estilo de vida de una persona. En este caso, el estilo de vida sería el producto de la interacción entre los factores ambientales y genéticos, que van a estar determinados por básicamente una característica biológica de un sujeto en interacción permanente con el medio que lo rodea. Otra forma de evaluar el estado de salud de enfermedad ha sido propuesta por Tarlov, quien define 5 grupos que se van a encontrar relacionados entre sí, que van a ser la biología humana, el estilo de vida, el ambiente comunitario, el ambiente físico y la estructura macrosocial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Si hablamos, así como hemos hablado de un refresque histórico de la salud, si hablamos de la historia natural de la enfermedad, esta historia describe la evolución sin la intervención médica. Esto desde antes que se inicie, o sea, antes de la interacción entre el individuo y el ambiente biopsicosocial. Tomando entonces toda esta situación, vamos a tener 3 frases. Periodo prepatogénico, periodo patogénico y el periodo presintomático. El periodo prepatogénico
prepatogénico. ¿Qué quiere decir pre? Antes. Exacto. Entonces, el periodo prepatogénico va a ser antes de la aparición de la enfermedad. En este momento van a actuar los factores de riesgo. El periodo patogénico va a ser durante el transcurso de la enfermedad. Y el periodo presintomático, que quiere decir cuando ya está la enfermedad instalada, pero no tiene manifestaciones clínicas o manifestaciones subclínicas. Tenemos el periodo clínico cuando la enfermedad va a sobrepasar el umbral de detección y va a dar manifestaciones clínicas. Y luego tenemos la fase final o desenlace que puede corresponder a lo que es la resolución, o sea, el sanar, con o sin secuelas. Puede existir aquí la cronificación, o sea, hacerse crónico, o la muerte del individuo. Entonces, además de todo esto, podemos considerar dos conceptos que están relacionados con estos periodos. Puede ser el periodo de inducción, que va a pertenecer al periodo prepatogénico, y este se va a referir al tiempo que transcurre entre la exposición a los factores de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. A ver, para que me vayan entendiendo, hablaremos del COVID. Cuando se contagian del COVID, ¿alguno de ustedes ya se ha contagiado de COVID? ¿Ha pasado, atravesado con COVID? ¿Nadie? Sí, doctor. Sí, Sí, doc. ¿han atravesado o no han atravesado? Sí, doctora. Sí, doctora. Estas son las marchas que reconocen que han tenido COVID. Bueno, para que me entiendan, lo que quiere decir esta fase final o del el periodo de inducción. Entre el momento que ustedes han estado en contacto con la persona o que supuestamente se han contagiado, porque no existe, uno no se da cuenta y dice, ay, me acabo de contagiar de COVID, no. Entre el momento que han tenido el contacto hasta el momento en que se manifiesta, ocurre un tiempo, ¿no es cierto? Antes eran, ¿cómo eran? 4 días, ¿no es cierto? En que tenía tiempo de manifestarse y ser detectado. Ese tiempo entre el momento en que tienen el contacto con el momento de la manifestación, ese es el denominado periodo de inducción. ¿Me entienden? Sí, doctora. Ahora sí, ¿no es cierto? A partir del momento que ya aparecen los primeros síntomas, entonces ocurre el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Cuando se ha perdido el gusto, se perdió el olfato, para algunos ha habido temperatura, ha habido, ¿qué se llama? Flujo nasal, dificultad de respirar, falta de oxígeno, etcétera, etcétera. En la otra variante, en la variante Omicron, ¿cómo se ha presentado? Se ha presentado como un resfrío, pero que no ha tenido ese periodo de los 3, 4 días, ha sido de un día o de forma inmediata, donde también ha habido el desarrollo de la enfermedad, para que me vayan entendiendo cuál es la diferencia. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doc. Ya. Entonces, entre un aspecto y otro ha habido una diferencia. Porque en el primero, si hablamos de la primera, segunda ola, si estamos hablando del COVID, hemos visto un factor de riesgo del individuo, ¿no es cierto?
Y esto ha sido considerado siempre por los múltiples factores que han influido en el desarrollo de esta patología, en el caso del COVID, de la patología de COVID. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Puede ser la carga viral, en el caso de COVID, ¿no? Puede ser la carga viral, puede ser la alimentación, el estado nutricional, la presencia o no de una patología de base, que es muy importante. Así como para otras patologías, en este caso, para que ustedes me vayan entendiendo. Por otro lado, va a haber el periodo de latencia, que va a pertenecer al periodo patogénico. Y este se va a referir al tiempo que transcurre desde el inicio de la enfermedad hasta que presenta sus manifestaciones clínicas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a superar el umbral de detección. Entonces, en función a todo esto, se ha hecho, se ha definido o se ha hecho la concepción del desarrollo de las enfermedades que se han establecido en distintos momentos y diferentes estrategias de intervención. Sabemos que vamos a seguir con el COVID. El COVID es el COVID, pero tiene diferentes variantes. Desde el momento que se lo ha determinado o desde el momento que se lo ha detectado, uno ha salido positivo, el periodo llamaremos de incubación o periodo clínico, el periodo de inducción, y luego vamos a tener su periodo de latencia. Hasta ahí me entienden, ¿no es cierto? Sí, doctora. Está bien. Ya. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta aquí porque ya nos quedan solamente 2 minutos. El día viernes, que es nuestra próxima clase, espero ya que conformemos el grupo de WhatsApp y voy a subirles algunos PDFs relacionados al tema. Todavía no voy a dar tareas, puesto que si son 40, no, la verdad es que no he revisado todavía la lista, pero en este momento solamente hay 24 compañeros en la sala. Entonces vamos a tomar en cuenta y considerar esta situación, ¿ya? Cualquier cosa, entonces, a través de su representante, Talía, ¿no ven? Sí, doctora. Y me tengo que acordar, Talía. Y voy a Como decir, la canción. ¿me escuchan? ¿Me oyen? Les voy a decir, para que me acuerde de Talía. Talía sin H. Sí. Bueno, entonces nos vemos el día viernes, chicos. Por favor, seamos puntuales. Doctora, su número. Sí, tanto en la segunda reunión como en la primera, por favor. ¿Ya? Su número de cel, doctora. ¿Qué te parece que no te puedo dar?